encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? Ahora son muy pocos hoy, pero gracias a Dios estamos bien. Vamos a hacer algo. ¿Qué tal si nos paramos todos y nos saludamos? Vamos a algo diferente, porque siento como el ambiente muy tranquilo, como que hace falta romper el hielo. Otra vez nos saludamos, jóvenes. Quería asustar. Qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Que no lo saludamos. It used to be like. It used to be remarkable. Okay, it's better. It's not as good as it. Did I do it right? It's the God in you. You know what this reminds me of? The Bulletproof Monk. Have you seen it? Have you ever seen it? It's like there's like this scene where like this monk and this white kid is like trying to like see their strength between doing this, and they're going like at it. Wait, remember you can beat him? Sure. I like to feel like he's a baby. Dios los bendiga, chicos. Hola. When I was doing that, I started going nuts. Could you feel it at all? Get these dudes on the face. Oh, when you were little. ¿Cómo se sienten después de saludarnos todos? ¿Mejor? ¿Un poco mejor? ¿Sí? Si gustan pueden venirse por acá enfrente o como gusten. Sugerencia de los jóvenes. O vente tú para acá. O yo voy para abajo. Sí, yo voy para abajo. Sí, mejor. ¿Sí? No, así está bien. Bueno, antes que nada, antes de comenzar, pues quiero dar gracias a Dios por este tiempo que nos da de estar aquí trayendo su palabra. Como bien saben, pues nuestro pastor Jorge Figueroa está afuera, está disfrutando de sus respectivas vacaciones, ya le hacían falta. Y como dijo Zapata, quiero dar gracias a Dios a cada líder, a cada persona, a los diáconos, a cada maestro, a todas las personas que nos apoyan en llevar a cabo todo esto, porque aún sin el pastor, gracias a Dios estamos llevando el evento y todos unidos pues podemos lograr el objetivo. Gracias a Dios por eso. El título de esta predicación, si lo pueden ver ahí en sus folletos, se llama La provisión o escasez depende de la obediencia o desobediencia del hombre para con Dios. Es un título medio largo, pero entendible. Y me gustaría que fuéramos a la cita bíblica en Primera de Reyes 17,
del 8 al 16. Tal vez mi hermano Roberto lo ponga en pantalla y vamos a leerlos todos juntos, y me gustaría que se pusieran sobre sus pies para leer esta parte de la palabra de Dios. Lo leemos todos juntos. Voy a comenzar con, dice así el título, dice Elías y la viuda de Sarepta, y comenzamos en el 8 todos. 1, 2, 3. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho a Elías. Pueden sentarse y vamos a orar para que Dios dirija este tiempo. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a través del predicador, Señor. Queremos que tu palabra sea expuesta, Señor. Al menos yo quiero que lo que se hable sea tu palabra, Señor, y no lo que la persona piensa. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y la oportunidad que nos das de servirte, Señor, que es un privilegio hacerlo, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo dirija este tiempo de predicación y todo lo que viene a continuación después de salir de aquí, Señor. Gracias por todo, en el nombre de ti, Jesús, oramos, amén. Y como bien sabemos, el Primera y Segunda de Reyes habla sobre eso, sobre los reyes, los hechos de los reyes, cómo actuaron los reyes ante Dios. Hubo reyes buenos, hubo reyes malos, y si ustedes quieren saber más acerca de todo esto, pues pueden leer estos 2 libros, los hechos de los reyes. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí en esto que acabamos de leer anteriormente? Lo que estaba sucediendo es que había un rey muy malo, un rey llamado Acab, en ese tiempo que estamos mencionando los pasajes bíblicos. ¿Y cuál era el rol de un rey? El rol de un rey era estar bien ante Dios primeramente, y era el líder espiritual del pueblo de Israel y el líder moral. Si un rey no estaba actuando de acorde a como Dios demandaba, no iba a haber bendición. Entonces, en ese contexto estamos. El líder espiritual, el rey, tenía que llevar al pueblo en adoración al Dios Altísimo. Y aquí, por ejemplo, en este caso, ¿por qué entra Elías? ¿Por qué entra Elías en este caso a predicarle a este rey, a venir? Yo quiero que vayamos, por favor. Voy a leer en Primera de Reyes 16, 29, 33, para darnos una idea de lo que estaba pasando. Dice: reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá.
Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice aquí, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etet Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que a este rey Acab simplemente no le importó adorar a otro rey, a otro Dios. No le importó hacer eso. Si estamos viendo lo que acabamos de leer, los reyes anteriores simplemente adoraron a un Baal. ¿Y un Baal qué significa? Es un dios ajeno. Y este rey Acab lo que hizo fue y construyó un templo en Samaria. Entonces fue mucho más allá que los otros reyes. Cuando dice aquí en el versículo que se casó con una mujer llamada Jezabel, esta mujer era una mujer gentil que adoraba a otros dioses. Entonces, si este rey se casó con esta mujer, en vez de que el rey Acab convirtiera a Jezabel, ¿qué es lo que pasó? Al revés. La mujer convirtió al rey Acab, supuestamente temeroso de Dios, y lo hizo que, aparte de que adorara a otros dioses, en este caso a Baal, sí, otro ídolo. Y yo voy a traer un ejercicio, un tipo de ejercicio para ir comprendiendo lo que estaba pasando en ese tiempo. Supongamos que yo soy el rey Acab, ¿verdad? Y ya tengo el puesto. Y ustedes son el pueblo de Israel. Y yo como rey les digo al pueblo de Israel, ¿saben qué? A partir de aquí, de ahora en adelante, ustedes van a servir a este Dios. Este Dios va a ser su Dios a partir de aquí en adelante. Jehová Dios, olvídenlo, no nos interesa. Este Dios que ven aquí es el que nos va a sustentar, el que nos va a alimentar, el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Y el que no adore a este Dios, véanlo, cuello, van a morir. Imagínense el gran conflicto espiritual que estaba creando este rey en el pueblo. Por eso era de suma importancia que el rey en turno estuviera de acorde a la palabra de Dios, a sus leyes y estatutos, para que no creara ese conflicto espiritual y llevara al pueblo en una obediencia a Dios. Entonces era de suma importancia que el rey estuviera con los estatutos del Señor. Y podemos ver cómo el rey Acab cambia al Dios verdadero, al Dios todo glorioso, por un pedazo de madera, por una escultura. Pueden ver lo grande que esto implica, cambiar al Dios que nos creó por un pedazo de madera, por una escultura, como dijo Carlos, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que acá tiene los oídos y no escucha. Ese gran conflicto estaba creando este rey. Y también nosotros, aquí podemos tener un príncipe para nosotros, como líderes de hogar. Nosotros como sacerdotes del hogar, ¿qué líderes estamos siendo? ¿Estamos adorando al Dios verdadero o no lo estamos haciendo? ¿O estamos adorando un Dios como este, un Dios falso? Llámese como se llame. Tenemos que analizarnos y ver a quién estamos adorando, porque de eso depende el conflicto espiritual también que puedan tener nuestros hijos. ¿Cómo los guiamos? Si yo como sacerdote digo adorar al Dios verdadero, pero adoro otras cosas, llámese tal vez un hobby, lo que podemos ver más usualmente materialismo, no lo sé, pero
ustedes pueden ver en qué están fallando, yo también. Entonces vamos a crear un gran conflicto espiritual en ellos. Y también como iglesia, si el pastor y los líderes de la iglesia no están actuando conforme Dios demanda, también va a haber un caos espiritual en la iglesia. Porque imagínense que el pastor y los ancianos deciden, ¿saben qué, Iglesia Vida Abundante? A partir de aquí en adelante, ya Cristo Jesús, olvídense, no más. Hemos decidido traer este Dios. Y el que no quiera adorar a este Dios, se puede ir de la iglesia. No nos importa. Y el que se quiera quedar, permanecer, ya sabe, de rodillas ante este Dios. Imagínense en el conflicto espiritual que también íbamos a crear como líderes en la iglesia. Un caos, división y tantas cosas, por no estar concentrados en lo que Dios dice de su palabra, en lo que Dios demanda. Entonces, por eso es una importancia analizarnos. Y por tercero, antes de ir a lo que voy, para aplicar este principio, como líderes de un ministerio, ¿cómo estamos actuando? ¿Realmente estamos adorando al Dios verdadero o a otro Dios? Porque también, como vuelvo a decir, va a crear un caos en las personas que usted está liderando. Si no va conforme a lo que Dios demanda, va a crear un caos y va a crear hasta división por no actuar como deberíamos como líderes. Y cada uno tiene un liderazgo, cada uno sirve a Dios. Necesitamos analizarnos y ver cómo estamos delante de Dios. Amén. Si usted y yo somos llamados por el Señor para cumplir con un propósito que Él nos está revelando, para obedecer su palabra, para trabajar en su obra, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y esto va a mi punto número 1, que se llama el mandato. Y voy a leer el versículo 8 y 9, que ya habíamos leído. Dice, vino luego a él palabra diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y como bien hemos visto, cuando de parte de Dios en el Antiguo Testamento, Dios le decía a un profeta, levántate y ve, era una orden que Dios le daba a este pueblo, a este profeta. Era, si lo podemos decir así, una regla que Dios utilizó en aquel tiempo para llevar un juicio a través de un profeta a Israel. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que saber. Cuando Dios le hablaba a un profeta, en este caso Elías, para ir a hablar con este rey. En Sarepta de Sidón podemos ver ahí los puntos negros, donde está la flecha. Ese era el lugar donde Dios había mandado al profeta Elías, a Sarepta. Y ese lugar era un punto muy importante y estaba estratégicamente situado entre los puntos de Sidón y Tiro. Era un área mercantil, costera, donde había mucho comercio, había mucho dinero en su tiempo. Había mucho movimiento pues de diferentes comercios, ¿verdad? Pero era un punto estratégico. Y lo más interesante de eso también es que antes de que el profeta Elías fuera a Sarepta, si alguien me puede leer por favor rápidamente Primera de Reyes 17 del 1 al 3 para ir comprendiendo un poco. ¿O lo pueden leer? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sí. Y vino él de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Hasta ahí. Entonces, antes de que este profeta Elías fuera a esta ciudad de Sarepta, estaba en el arroyo de Kerit.
Y del arroyo de Querib hasta esta ciudad, Sarepta, eran 160 kilómetros. Era una distancia pues bastante larga para caminarla, ¿verdad? 160 kilómetros a pie o en un animal y sin provisiones. Sí era bastante lo que este profeta estaba haciendo para obedecer a Dios. Entonces, pero lo más interesante es que habiendo, por ejemplo, puedo decirlo, tantos lugares donde Dios hubiera podido mandar al profeta Elías, lo manda a un lugar. Sarepta era un punto de adoración de Baal, y ahí en esa ciudad vivía Etel Baal, el padre de Jezabel. Y Dios, aún a pesar, lo manda a esta ciudad, pero todo tiene un propósito, porque Dios siempre bendice a través de las circunstancias. Dice, a una mujer viuda que te sustente. Si bien sabemos también, en aquellos tiempos una mujer viuda era despreciada. Una mujer viuda la miraban de alguna manera por lo más bajo. Y el profeta Elías conocía este contexto, y aún así decide ir, porque Dios le dice, una mujer viuda te va a sustentar, y él pensando, pues ¿cómo una mujer viuda me va a sustentar? Pero aún así decide ir hasta allá, hasta la mujer, hace caso a Dios, y Dios bendice a través de esta acción. Ahora quiero llevar un análisis de nosotros. Como la mujer viuda, muchas veces nosotros como iglesia vemos a las personas menos que nosotros. Dios le dice que vaya con esta mujer viuda, y nosotros muchas veces, cuando Dios nos pone a una persona para ayudarnos, muchas veces despreciamos la ayuda, porque vemos a esa persona inferior que nosotros. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, vemos a esa persona y no la tomamos en cuenta. Más adelante vamos a ir viendo cómo está esto, pero no tomamos en cuenta en el momento la persona. Si Dios me dice, esa persona te va a bendecir, nosotros simplemente decimos, no, ¿cómo esa persona me va a bendecir? Yo puedo tener más que ella o que él. Entonces es importante ir viendo cómo Dios, a través de su palabra y a través de los ejemplos que Él nos pone, nos lleva a ver, a creer en las personas, que aún sin ser nadie, esa persona nos puede bendecir. Amén. Dice, para Dios es de suma importancia que nosotros como sus hijos seamos obedientes a su palabra. De aquí paso a mi punto número 2, que es la obediencia. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y es interesante aquí ver cómo Dios actúa. Llega el profeta Elías a la puerta de la ciudad, y lo primero que ve es una viuda trabajando. Lo primero que Dios pone es esa viuda, y él no sabía si esa viuda era la viuda que Dios le había dicho. Simplemente va y sigue. ¿Qué le dice? Te pido por favor que me des un poco de agua. Esta viuda al instante va y obedece a la petición de Elías. Pero si bien recordamos lo que leímos en los versículos anteriores, había una gran sequía de 3 años, 6 meses, y no sabemos en qué punto llega Elías y le pide a esta viuda el vaso con agua, pero ella, sin pensarlo, va y lo hace. No pensó si tenía poca agua. Ella no pensó, no, pues voy a dar el agua y me quedo sin nada. Ella, de buena actitud, va y le da este vaso con agua. Pero también el profeta Elías, para tentarla, le dice, y también tráeme un pan.
Dice, también un bocado de pan en tu mano. O sea, aquí el profeta Elías estaba tentando a esta mujer, porque él realmente no sabía si era la mujer que Dios había provisto para él. Y también de aquí podemos sacar nosotros mucho. Podemos ver nosotros qué tan serviciales somos. ¿Qué tan serviciales somos con las personas que nos piden algo? Cuando estamos pasando necesidad y vemos a una persona, simplemente vamos y le pedimos algo, ¿cómo actuamos? La viuda no lo pensó, necesito agua. Va y trae el vaso aún a pesar de la escasez. Nosotros, cuando alguien nos pide algo, lo hacemos, aún a pesar de que no tengamos, aún a pesar de que tengamos. La pregunta es esa, ¿qué hacemos nosotros en estas situaciones? La palabra de Dios siempre nos deja ejemplos a seguir. Depende de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Porque todo es para que el nombre de Dios sea glorificado. No para que yo sea glorificado, sino para que Dios, a través de lo que Él nos da, Él sea glorificado. Amén. También, ¿qué tan hospitalarios somos nosotros como hijos de Dios? Cuando una persona viene de X lugar, ¿abrimos nuestras puertas o no las abrimos? ¿Qué es lo que hacemos? O pensamos, no, es que tengo poco. O siempre, a mí me pasaba, como a todos en un tiempo, yo pensaba de esta manera, es que mi casa es muy chica o vivo en tal lugar o X y yo no puedo. Pero eso no es una, se puede decir, una buena actitud. Porque para bendecir con lo que tengamos. Entonces también tengamos en cuenta que tenemos que ser hospitalarios con el que necesita, con el que realmente necesita. Amén. ¿Cómo son esas actitudes? Nuestro amor para con Dios cuando estamos pasando situaciones muy difíciles. ¿Cómo son nuestras actitudes? Nuestro amor para con Dios cuando estamos pasando situaciones difíciles. Esto me lleva a mi punto número 3. Dice en el versículo 12. Número 3, la escasez. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. La frase que vemos, vive Jehová tu Dios, indica que esta mujer conocía al Dios del profeta Elías, mas no lo adoraba. Y lo podemos entender porque en la ciudad de Sarepta era una región politeísta donde abundaban muchos dioses. Y él simplemente conocía a este Dios, pero no lo adoraba. También dice la mujer, aquí podemos ver 2 situaciones. Una, porque esta mujer, cuando el profeta Elías le pide un vaso con agua, actúa rápidamente, pero por lo contrario, cuando le pide un bocado de pan, se rehúsa al instante. ¿Por qué? Tal vez ella tenía suficiente agua almacenada, pero el puñado que ella tenía para hacer su última comida simplemente era para ella y su hijo. A veces nosotros también en el tiempo de escasez, que hemos pasado situaciones bien difíciles, que nos quedamos sin trabajo, que tenemos pocos víveres, que estamos pues relativamente mal, viene otra persona todavía más mal que nosotros, todavía peor que nosotros, y viene y nos pide un bocado de pan, algo. ¿Y qué hacemos? No, es
que esto es para mí, para mi familia. No digo que todos, pero muchas veces actuamos así. En vez de compartir lo poco que tenemos, simplemente no, esto es para mí. Yo quiero quedarme con esto. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en el Dios Todopoderoso. Tengo poquito, lo cuido lo más que puedo. Veo a mi hermano en necesidad y no hago nada. Eso es para analizar también nosotros qué estamos haciendo. Yo sé que hay mucha gente necesitada, mucha, pero ayudar a que Dios nos ponga enfrente. Si yo tengo poco, ok, tengo 10, doy 5. No tengo que darlo todo, pero comparto con el que necesita. Eso es para nosotros también, así como esta mujer se aferró al poco que tenía, pero igual el profeta Elías la estaba probando porque más adelante viene una bendición tan grande. Y cuando nosotros actuamos con Dios de esta igual manera, Dios nos bendice. Tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos que Dios nos trae a través de su palabra. Dice, Dios nuestro Padre Celestial nunca dejará a ninguno de sus hijos sin el sustento que necesitan. Y el punto número 4 es la provisión de Dios. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y aquí interesante dice Elías, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta. Si lo vemos así, nada más podemos pensar que Elías era un egoísta, que tenía tanta hambre que digo, yo primero, mochilas, ¿verdad? Tengo mucha hambre, así es que por favor, viudita, ve, cose un pedazo de pan y tráemelo a mí primero. Pero no, esa no era la situación. La situación es que seguía probándola. Si esta viuda hacía conforme a lo que Elías le decía, Dios iba a bendecir. Iba a traer bendición. ¿Por qué? Porque estaba confiando en el Dios de Elías. Dios iba a traer bendición a esta viuda. Y lo podemos ver aquí más adelante, como Dios, si podemos imaginar una pequeña vasija de aceite y un puñado de pan, y como Dios de alguna manera le respalda al profeta Elías de que si esta mujer obedecía iba a haber sustento, que dice, comieron muchos días, dice los versículos más abajo, comieron muchos días. Aquí podemos ver el gran poder del Señor, que imagínense la viuda tomando su aceitito, su harinita para hacer los panes diarios, se lo acababan, almorzaban, comían, cenaban, siguiente día almorzaban, comían, cenaban, y seguía creciendo eso, tanto la harina como el aceite, hasta que dice, hasta que Jehová otra vez mandara la lluvia. Pero realmente los comentaristas no saben qué tanto tiempo pasó de este tiempo de Elías hasta que volvió a llover. Nomás relata que fueron 3 años, 6 meses, pero ven el poder de Dios. Nosotros pasamos situaciones bien pequeñitas a veces, demasiado pequeñas, y ya estamos renegando de Dios. Estamos diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y aquí podemos ver cómo Dios siempre sustenta al que le ama, al que le obedece. Dios siempre va a estar con nosotros. El problema es de que nosotros no siempre estamos con Él. Tenemos que tener una actitud de orar, de pedir a Dios consejo, sabiduría. El profeta Elías obedeció a Dios y no le importó lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que recorrer,
Él simplemente, sí Señor, vamos, sí Señor, ve con la viuda, voy, camina tanto tiempo, voy. Él no le importó si llevaba su mochilita con sustento, con sus lonchecitos, con sus sodas, no, simplemente, ok, el Señor me va a sustentar, porque si vemos atrás, ya lo han sustentado mediante comida, mediante los cuervos y el agua del arroyo. Entonces él conocía a Dios. La pregunta es, ¿nosotros conocemos a Dios? ¿En los momentos difíciles lo conocemos realmente? ¿O no? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Bastante de amar al Señor, de darle gracias por todo lo que Él nos da y lo que Él nos provee. Él nunca nos deja de dar lo que necesitamos. Un Dios glorioso, un Dios grande y misericordioso no va a dejar a su pueblo, no lo va a dejar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, de obedecer, de ayudar cuando podamos ayudar, de ser hospitalarios, de que si tengo escasez, yo también aporto, de no ser egoístas, porque Dios dijo un comentarista acerca de esto. La viuda no tenía almacenada la harina, la estaba usando constantemente. Nosotros no tenemos que tener almacenadas muchas cosas, tenemos que compartirlas. ¿De qué sirve que almacenemos tanto y no compartamos? Eso va en contra de lo que Dios dice. Yo entiendo muchas cosas acerca de la administración, tantas cosas que hay, pero ¿qué es lo que Dios dice? Ayudemos a nuestro hermano cuando lo necesita. Seamos abiertos, tengamos esa disposición de ayudar. Y pues la obediencia a Dios trae bendición, y eso lo sabemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos bendecidos día a día? Todos. No tenemos, me gusta la frase que dice Luis Portillo, no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos lo necesario. Entonces seamos contentos con lo que Dios nos da. Así como el profeta, la viuda, obedezcamos a Dios. No nos cuesta nada. Y dejemos los otros dioses. Dejemos esos dioses y realmente adoremos al Dios de Israel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer día a día? Honrar su nombre, glorificarlo en todas las áreas. Los jóvenes en todas las áreas, porque Dios trae bendición. Y ya pues fue un poco rápido esto, pero para terminar traigo una conclusión. Dice, al igual que Elías y la viuda, todos tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Siempre hay algo para hacer, y lo que hagamos, hacerlo con excelencia para que el Señor sea glorificado. Entonces, hacer todo como para el Señor. Y pues vamos a hacer una oración. Hoy vamos a ir un poco rápido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra, Señor. Tu palabra siempre habla, Señor. Te pido bendición por todos los que estamos aquí presentes, Señor, y te pedimos que nos ayudes a adorarte a ti, Señor. A adorarte a ti siempre, Señor, que el Dios que está en nuestro corazón, Señor, ayúdanos a dejarlo, llámese como se llame, Señor, porque eso nos impide realmente adorarte. Dice tu palabra que nadie puede servir a dos señores, porque con alguno quedará mal. Y como líder de esta iglesia, Señor, como congregación, queremos adorarte a ti, Padre. Ayúdanos a reflexionar en lo que estamos haciendo mal, Señor, para que tú nos bendigas. Como bien vimos, un buen rey, un buen liderazgo, Señor, trae bendición. Y si nosotros como líderes no estamos siendo buenos líderes, Padre, no estamos ejerciendo lo que a ti te agrada, Señor, tú no vas a traer bendición. Somos tus hijos, pero no van a prosperar muchas cosas
porque no estamos actuando de acorde a lo que a ti te agrada. Y gracias te damos por todo esto, Señor, por cada predicador, por cada persona que está en este púlpito, Señor, trayendo tu palabra con sus diferentes caracteres, Señor. Pero gracias por todo esto, y también te pedimos pues que llegue con bien nuestro pastor y continuar las siguientes semanas, Señor, cada quien con sus actividades. En el nombre de tu Jesús oramos, amén. ¿Ya no va a anunciar ahora? ¿Ah? ¿Ya?